Hola a todos amantes de las historias y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, porque yo estoy llena de emoción por lo que les voy a contar. Hoy amigos les traigo un vídeo que, bueno, digamos que los va a dejar boquiabiertos. Y es que vamos a hablar de una historia que tiene todos los ingredientes: drama, sorpresa, amor y un compromiso familiar que nadie, pero nadie, imaginó. Exacto, vamos a sumergirnos en el mundo de Burak y Neslihan, una pareja que, como dice el título, están en shock. Así que prepárense para sentarse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Prepárense para descubrir qué fue lo que los dejó helados y cómo este inesperado giro cambió sus vidas por completo. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, no olviden, por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las historias que les traigo. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. Ahora sí, listos para el drama. Todo comienza con Burak, un joven soñador con una pasión por la fotografía y un alma libre. Siempre se había imaginado un futuro lleno de viajes, descubriendo nuevos lugares y capturando la belleza del mundo a través de su lente. Luego está Neslihan, una chica con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, con una carrera prometedora en diseño gráfico y una personalidad que atrae a todos. Ambos de alguna manera se encontraron y Cupido hizo de las suyas. Se enamoraron perdidamente. Su relación era de ensueño, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Eran inseparables, compartían sueños, risas y planes para un futuro juntos. Todo iba viento en popa hasta que la familia intervino. Y no precisamente para celebrar su amor, sino para complicarlo de una manera que nadie esperaba. Un día Burak y Neslihan recibieron una invitación para una cena familiar, aparentemente normal, en casa de los padres de Burak. Aceptaron, claro, sin sospechar nada. Pensaron que sería una velada más, con buena comida, conversaciones amenas y risas. Error. La cena transcurrió con normalidad hasta que después del postre, el padre de Burak, con una solemnidad que helaba la sangre, carraspeó y anunció: «Queridos, tenemos algo importante que comunicarles». El silencio se apoderó de la sala, y las miradas se posaron en él. Las madres de ambos, con lágrimas en los ojos, asintieron. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, la bomba estalló. Hemos decidido, con el acuerdo de ambas familias, que Burak y Neslihan, ustedes se casarán. Silencio absoluto. Burak y Neslihan se miraron, completamente petrificados. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sus mentes estaban en blanco procesando la información que acababan de recibir. No entendían nada. ¿Un compromiso familiar? ¿En pleno siglo XXI? ¿Después de todo lo que habían construido juntos? La reacción inicial de Burak fue de incredulidad, seguida de una profunda confusión y luego furia. Se sentía traicionado. Sentía que le estaban arrebatando su libertad, sus sueños. ¿Casarse por obligación? Jamás. No estaba en sus planes, no era lo que quería. Neslihan, por otro lado, sintió un torbellino de emociones. Primero, la sorpresa. Luego, el miedo. Finalmente, la resignación. Siempre había respetado las tradiciones familiares, pero esto era demasiado. Había soñado con un matrimonio por amor, con elegir a su pareja, no que se lo impusieran. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón detrás de esta decisión tan inesperada? La explicación de las familias fue complicada. Resulta que desde hace generaciones, ambas familias, por un acuerdo ancestral, estaban destinadas a unirse en matrimonio. Sí, leyeron bien. Un acuerdo secreto transmitido de generación en generación, para mantener la unión familiar y la prosperidad económica. Una tradición que, según ellos, no podía romperse. Según la tradición, el matrimonio entre Burak y Neslihan era inevitable. Era un deber, una responsabilidad. De lo contrario, las familias sufrirían consecuencias negativas. Todo esto, claro, envuelto en un halo de misticismo y superstición. La presión sobre ellos era enorme. Las familias, los amigos, la comunidad, todos esperaban este matrimonio.
La opinión pública importaba, y romper con esta tradición significaría poner en jaque la reputación y la estabilidad de ambas familias. Burak y Neslihan se encontraron en una encrucijada. Por un lado, el amor que sentían el uno por el otro, el deseo de construir un futuro juntos. Por otro lado, la presión familiar, el peso de la tradición, el miedo a las consecuencias. ¿Qué harían? Las discusiones entre ellos fueron constantes. Cada uno tenía una opinión diferente, un enfoque distinto. Burak quería rebelarse, luchar por su libertad. Neslihan, por su parte, se sentía dividida. Amaba a Burak, pero también amaba a su familia, y no quería causarles daño. Las semanas siguientes fueron un torbellino. No de emociones. Intentaron convencer a sus familias, explicándoles que estaban enamorados y querían casarse por elección, no por obligación. Pero fue en vano. Las familias se mantuvieron firmes en su decisión. Burak, desesperado, consideró todas las opciones. Incluso se planteó abandonar el país para escapar de la situación. Pero ¿podía dejar atrás a Neslihan? ¿Podía renunciar a su amor? Neslihan, por otro lado, se sintió cada vez más atrapada. La presión era tan fuerte que comenzó a dudar de sus propios sentimientos. ¿Realmente amaba a Burak? ¿O era solo la costumbre, la inercia? Un día, después de una discusión acalorada, Burak, lleno de rabia y frustración, le propuso a Neslihan algo inesperado: si nos obligan a casarnos, hagámoslo a nuestra manera. La propuesta de Burak tomó a Neslihan por sorpresa. Pero, ¿qué significaba exactamente? ¿Cómo podrían hacerlo a su manera, en una situación como esta? En los siguientes días, Burak y Neslihan, con la ayuda de algunos amigos, idearon un plan. Un plan arriesgado, pero que les daría la oportunidad de tener, al menos, cierto control sobre su futuro. El día de la boda, todo parecía transcurrir con normalidad. La ceremonia, la fiesta, todo como lo habían planeado las familias. Pero a medida que avanzaba el día, se notaba algo diferente en Burak y Neslihan. Había una chispa de rebeldía en sus ojos, una determinación que no habían tenido antes. Durante el brindis, Burak tomó la palabra. Con voz firme pero emocionada, declaró: hoy nos unimos en matrimonio, no por obligación, sino porque nos amamos. Queremos que este matrimonio sea el comienzo de nuestra propia historia, una historia escrita por nosotros mismos. La reacción de las familias fue inmediata. Sorpresa, confusión, incluso indignación. Pero a medida que la fiesta avanzaba, se dieron cuenta de algo importante: Burak y Neslihan no se iban a dejar someter. Iban a luchar por su amor. Después de la ceremonia, Burak y Neslihan se mudaron a su propio hogar, lejos de la influencia familiar. Comenzaron a construir su vida juntos, a su manera. Se apoyaron mutuamente, se respetaron, y poco a poco fueron conquistando a las familias. Con el tiempo, las familias, al ver la felicidad de Burak y Neslihan, y su compromiso con el matrimonio, fueron aceptando su decisión. Comprendieron que el amor verdadero era más importante que cualquier tradición. Y así la historia de Burak y Neslihan, el compromiso familiar que nunca imaginaron, tuvo un final feliz. Demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las tradiciones más arraigadas. Y que al final la felicidad es el único camino que importa. Amigos, hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Como vieron, la vida siempre nos sorprende con giros inesperados, y a veces el amor, el verdadero amor, se encuentra con obstáculos que parecen insuperables. Pero como nos enseñaron Burak y Neslihan, con valentía, determinación y sobre todo, mucho amor, todo es posible. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta increíble historia. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las historias que les traigo. Y por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de Burak y Neslihan. ¿Qué harían ustedes en su lugar? Me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, no se pierdan los próximos vídeos. Adiós.